20% de lo que era en el año 98, cuando había ¿Cuántas más de teníamos en 98? 12.000 industrias en Venezuela. Hoy en día pueden quedar más o menos unas 2.400, 2.500 industrias en Venezuela. Es decir, muchas de esas industrias cerraron sus puertas. El gran problema que tiene la industria es que una vez que cierra es muy difícil volver a abrir una fábrica, porque recuerda que la industria son líneas de producción, son fábricas, implica inversión, actualización. Entonces, claro, una fábrica que cierra, volverla a abrir, implica grandes inversiones, compra de nuevos equipos nuevamente, es casi como volver a hacerla de cero. Entonces, por eso dice que fábrica que se cierra no se vuelve a abrir, es una frase muy típica del sector. Hoy en día las que quedan están recuperando su capacidad de producción, estamos en esos niveles 38, depende del sector que estemos hablando, y eso permite pues que poco a poco ese parque industrial se vaya otra vez creciendo y esperamos además que vengan nuevas inversiones y nuevos parques industriales a Venezuela. ¿Y la infraestructura que no se está utilizando puede recuperarse con ese...? Es difícil porque la tecnología queda obsoleta. Si tienes galpones, por ejemplo, en la zona industrial de Valencia, tú pasas muchísimos galpones disponibles. Esos galpones pueden ser utilizados con nuevas inversiones, con nueva maquinaria. Actualizar, ¿no? Actualizada, claramente, y montar una nueva industria, porque si no sería una industria muy obsoleta y por lo tanto poco competitiva para el mundo global de hoy, ¿no? De esas 2.400 empresas, fábricas, digamos, que tienen líneas de producción, que producen obviamente a gran escala, ¿cuáles son los sectores que más están produciendo en este momento? Mira, tenemos el sector, como te comentaba, el sector químico, que implica el sector de pinturas, el sector de lubricantes, el sector de colchones, son sectores que están trabajando nuevamente. El sector de calzado, aunque no se ha recuperado en su totalidad, Venezuela fue un gran fabricante de calzado en el pasado. Hoy en día ya tú ves cierta reactivación en algunas de las fábricas importantes de calzado. El sector farmacéutico, también hemos visto cierta recuperación. Es decir, todos los sectores han ido poco a poco recuperando. ¿Y el sector de alimentos, por ejemplo? Alimentos también, el sector de alimentos, por supuesto. Lo que pasa es que el sector de alimentos, por ser una primera necesidad, fue uno de los sectores que menos cayó en Venezuela, ¿no? Obviamente, con esta crisis, pues alimentos había que mantenerlo. Había que mantenerlo, pero entonces alimentos debe haber caído más o menos un 50% en su pico más bajo y bueno, hoy en día viene recuperándose. El sector de cerveza, de licores, también ha venido poco a poco recuperando, pero todos los sectores tienen un potencial inmenso porque ninguno de ellos todavía está en su máxima capacidad, ni cerca siquiera está en su máxima capacidad, donde estuvo en el pasado reciente de Venezuela, el año 2012, por ejemplo. En ese pasado al que usted se refiere, vivimos episodios drásticos, ¿no? Sobre todo en el tema de la comida. Íbamos a un supermercado y había que hacer largas colas para comprar 2 harinas de maíz, por ejemplo. Ahora vamos a los supermercados y en honor a la verdad encontramos 10, 11, 12 y hasta más marcas de harina precocida, por dar un ejemplo, entre otros rubros, arroz, pasta, qué sé yo. ¿Qué pasó para que esto se estabilizara? Mira, una gran oferta. Yo creo que el gobierno entendió las leyes de la economía. Yo me acuerdo de una discusión con un funcionario del gobierno que decía, es como la gravedad, la economía es como la gravedad, creas o no creas, si te suma un edificio te caes y te matan. La economía es lo mismo, oferta y demanda, es una ley básica. La realidad de la lo supera. Si tú frenas los precios, si tú controlas los precios y pusiste a los productores, a los industriales a producir a pérdida, bueno, nadie quiere producir a pérdida, se acabó la oferta y pues la demanda crecía además porque había una especulación entre comprar una harina en esas colas y revenderla mucho más cara, pues simplemente la regulación del precio y las erradas políticas económicas llevaron a la escasez. ¿Qué eliminó la escasez? El cambio en la política económica del gobierno. El gobierno permitió la dolarización, la transaccionabilidad en dólares, porque no es una dolarización. En la economía permitió que los precios fluctuaran libremente y no hay nada mejor que eso, porque la mejor manera de tener precios bajos es con competencia. Claro. Y lo vemos hoy en día. O sea que hay una dinamización, digamos, natural de la economía. Totalmente, simplemente dejaron que la economía fluyera. Voy a leer comentarios de la audiencia. Guariqueño escribe, las ensambladoras que se dejaron de operar fueron por las sanciones de los Estados Unidos. ¿Eso es verdad o las ensambladoras se fueron antes de las sanciones? No, las ensambladoras cerraron antes de las sanciones, cerraron por la crisis y por las políticas regulatorias que tenía el gobierno en materia laboral, fiscal y sobre todo de precio y control de precios. Las ensambladoras están cerradas. ¿En qué año comenzó a decaer el sector de Mira, el sector empezó a caer más o menos en el año 2017, 2018, junto con toda la economía venezolana. Yo diría que desde el 2015 aproximadamente empezó a caer la economía venezolana de manera importante, el sector industrial empezó a verse afectado. El año 2015 ya fue un mal año, pero de ahí para abajo hasta el año 2019, inclusive dependiendo del sector del año 2020, fue una caída constante. Denos, por favor, a nuestra audiencia una buena noticia. ¿Qué sectores, por ejemplo, el próximo año tienen previstos reactivarse que en este momento no están operativos, indistintamente si es producción nacional o extranjera, ¿no? No, a ver, yo creo que los sectores que están activos, simplemente nos vamos a ver una mayor dinamización de esos sectores. Vamos a ver que van a haber un crecimiento de esos sectores, pero no estamos viendo sectores que no estén activos todavía. Que vayan a reincorporarse.
Más comentarios. Rosángel Mendoza dice, el invitado habla de un pequeño crecimiento económico, pero a su vez se contradice cuando habla de seguridad jurídica. El pueblo de Venezuela no podrá crecer sin un cambio de gobierno, amigo, le dice. Bueno, hay un pequeño crecimiento económico, efectivamente el país creció y esperamos que el año que viene siga creciendo. Lo que no está creciendo es la magnitud que podría crecer si tuviéramos esa seguridad jurídica. La falta de seguridad jurídica es lo que está limitando que ese crecimiento no sea mayor. Otro comentario, Remigio Sacriste dice, buenos días al invitado, usted dice que hay una recuperación pequeña, pero todo no es hecho con manufactura venezolana, todo viene importado y algunas cosas son de mala calidad. Y quizás sumarle a esto el tema de la competencia desleal, ¿no? Totalmente, hay mucho producto importado en Venezuela, consecuencia de esas erradas políticas que destruyeron el aparato productivo nacional y que viene poco a poco recuperándose, pero además el gobierno tuvo una política de cero arancel para productos terminados y eso nos llevó a que de alguna manera la importación de productos fuera masiva, ¿no? Hoy en día vemos que nuevamente estamos empezando a ver productos nacionales, recientemente veíamos una fábrica de galletas relanzando su producto estrella, hemos empezado a ver reactivación de mucha industria nacional, pero todavía pues falta mucho para llegar a donde queremos. Se nos terminó el tiempo, pero voy a leer un último comentario que me parece interesante. Dice, buenos días, Luis Méndez dice, evidentemente la industria venezolana se ha recuperado, pero el sector industrial realmente no tiene la capacidad de mejorar el salario del trabajador que represente la mejoría económica. Fede Cámaras decía en una previsión que leímos más temprano que bueno, que ellos están haciendo todo el esfuerzo y supongo que ustedes coinciden en ese esfuerzo de mejorar las condiciones de los trabajadores. Sin embargo, es una política articulada con el gobierno, por supuesto, ¿no? Sí, bueno, brevemente. El sector industrial es el sector que mejor remunera al trabajador. Nuestros colaboradores tienen un salario promedio por encima de los $150 ya hoy en día, muy por encima del sector público o del sector comercio. Sin embargo, las condiciones económicas son las que van regulando esta mejora salarial. La productividad es lo único que puede permitir mejoras salariales. Hay que crear políticas económicas que nos lleven a una mejor productividad, una mejor compensación y una mejor calidad de vida de todos los colaboradores. Francisco, gracias por venir a la Gracias, Eduardo. Francisco Acevedo, primer vicepresidente de CON Industria, nos acompaña en entrevista esta mañana. Hablamos de un balance de cómo ha estado el año 2022 para el sector industrial del país y también esas previsiones para el próximo año, del cual se habla, bueno, de un crecimiento económico que ojalá pueda tener nuestro